En este video vamos a profundizar en la sexta petición del Padre Nuestro, y no nos dejes caer en tentación. Esta petición nace del regalo del entendimiento y se conecta con la bienaventuranza de los puros de corazón. Vamos a reflexionar sobre la naturaleza de la tentación, cómo nos afecta y cómo podemos ser liberados de ella. Muchas personas, aunque reconocen sus pecados, buscan el perdón a través de la confesión y la penitencia. Sin embargo, no siempre ponen el cuidado necesario para evitar caer nuevamente en el pecado. Esto no es coherente. No tiene sentido arrepentirse sinceramente por un pecado y al mismo tiempo volver a cometerlo. Por eso el profeta Isaías nos dice en el capítulo 1, versículo 16: Lavaos, limpiaos, quitad delante de mi vista la perversidad de vuestros pensamientos. Dejad de hacer el mal. De manera similar, Jesús en la petición anterior nos enseñó a pedir el perdón de nuestros pecados. Ahora en esta petición nos enseña a pedir la gracia para evitar el pecado, para no caer en la tentación que nos lleva al mal. Con estas palabras, y no nos dejes caer en tentación, reconocemos nuestra fragilidad y pedimos a Dios que nos ayude a mantenernos firmes frente a las pruebas, para vivir en fidelidad a su voluntad. Cuando pedimos en el Padre Nuestro, y no nos dejes caer en tentación, es importante reflexionar sobre 4 aspectos. Así que este video estará dividido en 4 partes. Primero veremos qué es la tentación. Después, analizaremos cómo somos tentados y por quién. Luego reflexionaremos sobre cómo podemos librarnos de la tentación. Y finalmente, hablaremos sobre la fuerza necesaria para resistirla. Comencemos con la primera parte. ¿Qué es la tentación? La tentación es una prueba de nuestra virtud, un experimento para medir nuestra disposición al bien o al mal. Según la Escritura, se puede experimentar de 2 maneras. Primero, ejecutando el bien de manera excelente. La virtud se demuestra al estar dispuesto a realizar acciones buenas, como ayunar o practicar obras de caridad. Por ejemplo, Dios a veces pone a prueba a los justos no para descubrir algo que Él no sepa, sino para que los demás conozcan su virtud y puedan seguir su ejemplo. Así ocurrió con Abraham, al ser probado en su fe, y con Job, quien mostró paciencia en medio de las tribulaciones. Número 2. Evitando el mal. Aquí la virtud se pone a prueba al resistir el pecado y apartarse de todo lo que nos aleja de Dios. Como nos dice el Salmo 33, apártate del mal y obra el bien. Dios, al permitir tribulaciones, nos llama al bien y busca que nuestra virtud se haga evidente y crezca. Como dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 3. El Señor vuestro Dios os tienta para que se haga patente si lo amáis o no. De esta manera, Dios no nos lleva al mal, sino que nos impulsa a ser mejores. Ahora pasemos a la segunda parte de este video. ¿Cómo somos tentados y por quién? La tentación pone a prueba nuestra virtud al inducirnos al mal. Si resistimos y no consentimos, mostramos gran fortaleza. Sin embargo, si sucumbimos, fallamos en esta prueba. Es importante destacar que Dios nunca tienta al mal, como nos recuerda Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dios no tienta a nadie para el mal. El hombre es tentado de 3 maneras principales. Número 1. Por la carne. La carne, que busca siempre los placeres carnales, puede tentarnos de 2 formas. Primero, instigándonos al mal. La carne nos lleva a buscar placeres desorientados, apartándonos de lo espiritual,
Como leemos en Santiago, capítulo 1, versículo 14, cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Segundo, apartándonos del bien. La carne, al ser corruptible, entorpece el alma y nos aleja de los bienes espirituales. Como leemos en Sabiduría, capítulo 9, versículo 15. El cuerpo corruptible entorpece al alma. Y Romanos, capítulo 7, versículo 22, nos dice: Me complazco en la ley de Dios, según el hombre interior, mas yo veo en mis miembros otra ley que resiste a la ley de mi razón, y que me tiene cautivo bajo la ley del pecado que está en mis miembros. Esta tentación es peligrosa, porque la carne es parte de nosotros, como un enemigo interno, y como dice Boecio, ninguna peste es más eficaz para hacer daño que un enemigo de casa, por lo cual debemos estar vigilantes contra ella. Por eso, Jesús nos exhorta en Mateo, capítulo 26, versículo 41, vigilad y orad para que no caigáis en tentación. Número 2. Por el diablo. El diablo tienta de una manera muy fuerte. Una vez vencida la carne, surge un nuevo adversario, con el que nos toca una lucha cuerpo a cuerpo. San Pablo lo describe en Efesios capítulo 6, versículo 12. No es nuestra pelea solamente contra la carne y la sangre, sino contra los principados y las potestades, contra los adalides de estas tinieblas del mundo. Por eso, al diablo se le llama específicamente el tentador. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, nos dice: No fuera a ser que el tentador os hubiera tentado. La astucia del tentador, el diablo, actúa con suma astucia, como un hábil general que asedia una fortaleza. Estudia los puntos débiles de su objetivo y ataca donde somos más vulnerables. Usualmente nos tienta en los vicios espirituales, que quedan tras haber dominado la carne, como la ira, la soberbia y otros vicios espirituales. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos advierte: vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda rondando buscando a quien devorar. El demonio utiliza dos estrategias principales. Primero, el engaño con apariencia de bien. Se disfraza de ángel de luz, presentándonos algo que parece bueno, pero que en realidad nos desvía sutilmente de nuestro propósito principal. San Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, lo dice claramente: el mismo Satanás se transforma en ángel de luz, al apartarnos incluso un poco del camino correcto. Nos hace más susceptibles a caer en el pecado. La segunda estrategia es la esclavitud al pecado. Una vez que logra que caigamos, nos encadena al pecado, dificultando que nos levantemos. Job, capítulo 14, versículo 17, lo expresa de esta manera: los nervios de sus muslos están entrelazados. Así el diablo engaña y luego retiene al alma en el pecado, haciéndola creer que no puede salir de esa situación. Número 3. Por el mundo. El mundo nos tienta de dos maneras. Primero, por codicia. El afán inmoderado por las cosas temporales es una de las formas en que el mundo nos desvía. El apóstol nos advierte en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Una raíz de todos los males es el amor del dinero. Esta codicia nos lleva a buscar de manera desordenada los bienes materiales, descuidando los valores espirituales y eternos. Segundo, por temor. Otra forma de tentación del mundo es a través del miedo. Los perseguidores tiranos
intentan amedrentarnos para alejarnos de nuestra fe. Job, capítulo 37, versículo 19, lo describe así: estamos envueltos en tinieblas. Además, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, afirma: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sin embargo, Jesús nos exhorta en Mateo capítulo 10, versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo. Este recordatorio nos anima a manifestarnos firmes, sabiendo que el alma está bajo la protección de Dios. Continuemos con la tercera parte de este video. ¿Cómo nos libramos de la tentación? Cristo no nos enseña a pedir que no seamos tentados, sino que no caigamos en tentación. La tentación en sí no es un mal, pues al superarla nos lleva a merecer la corona, como dice Santiago en capítulo 1, versículo 2. Considerad como un gran gozo, hermanos, el encontrarse en medio de toda clase de pruebas. Además, el Eclesiástico capítulo 2, versículo 1 nos advierte: hijo, al entrar al servicio de Dios, prepara tu alma para la tentación. Y Santiago, capítulo 1, versículo 12, añade: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, después de ser probado, recibirá la corona de la vida. Y por eso nos enseña a pedir que no caigamos en la tentación por consentimiento, como dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No sufriréis tentación que exceda lo humano, pues ser tentado es humano, pero consentir es diabólico. Sin embargo, Dios no induce al mal, pero puede permitirlo cuando el hombre por sus muchos pecados se aleja de su gracia. Sin esa gracia, caemos fácilmente. Por eso clamamos juntos al salmista en el Salmo 71, versículo 9. Cuando me faltaren las fuerzas, no me abandones, Señor. Pasemos a la cuarta parte de este video. La fuerza para resistir la tentación. Dios nos guía de varias maneras. Primero, por el fervor de la caridad. Gracias a este fervor, Dios rige al hombre para que no caiga en la tentación, porque la caridad, por corta que sea, puede resistir a cualquier pecado. Así lo dice el Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 7. Las muchas aguas no pudieron extinguir la caridad. Número 2. Por la luz del entendimiento. Dios ilumina nuestra mente, ayudándonos a discernir lo correcto, como señala el Salmo, capítulo 38, versículo 8. Entendimiento te daré y te instruiré. David también lo pedía en el Salmo, capítulo 13, versículos del 4 al 5. Alumbra mis ojos, a fin de que jamás duerma yo el sueño de la muerte. Que no diga mi enemigo, triunfé sobre él. Y esto lo alcanzamos por el don de la inteligencia. Al resistir la tentación, mantenemos limpio el corazón. Y Jesús nos promete en Mateo, capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Así, perseverando en su gracia, llegaremos a contemplar a Dios, quien nos guía hacia esta meta eterna. Recopilando lo que hemos visto. En este video hemos profundizado en la sexta petición del Padre Nuestro: y no nos dejes caer en tentación. Reflexionamos sobre qué es la tentación, cómo se nos presenta a través de la carne, el diablo y el mundo, y cómo debemos pedir a Dios que nos dé la fuerza para resistirla. La tentación, aunque no es un mal en sí misma, pone a prueba nuestra virtud, y caer en ella por consentimiento es lo que debemos evitar. Dios no nos induce al mal, pero al permitirnos la tentación, nos da la oportunidad de crecer en virtud. A través de la caridad, la luz del entendimiento y la fuerza que Él nos da, podemos mantener limpio el corazón.
Así, resistiendo la tentación con la ayuda de Dios, llegaremos a la meta de la vida eterna con Él. Gracias por acompañarme en esta reflexión. En el próximo video, profundizaremos en la séptima petición: mas líbranos del mal. Amén. Tal como nos explica Santo Tomás de Aquino. Si este contenido fue de tu agrado, no olvides compartirlo y dejar tus comentarios. Esperamos contar con tu presencia para seguir explorando juntos esta oración tan especial.